Tal como ya comenté hace algunos días, han habido muy pocas noticias en torno al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, yo creo que esto se debe a que bueno, la ventana de fichajes aún no ha abierto de manera oficial para clubes en España. Y además de eso, como ya hemos visto con algunas personalidades que cubren este mercado del Fútbol Club Barcelona, bueno, pues no han sido días nada fáciles, incluso para ellos. Y bueno, esto se debe a que han habido diversas informaciones que han estado circulando, muchas de ellas que bueno, se han ido desmintiendo con el paso del tiempo. Y bueno, yo había comentado al principio del canal que no quería ser partícipe de estas noticias que han ido circulando a lo largo de todo el tiempo que llevo siguiendo al club. Sin embargo, bueno, considero necesario en esta ocasión dar mi opinión en algunos temas. Y bueno, no lo haré con afán de crear expectativa, ni mucho menos, simplemente comentarlo porque me parece interesante. Al final no creo que sea mala idea hablar de algunos de los jugadores que bueno, van saliendo poco a poco. Y es que bueno, al final, como todos ya sabemos, algunos deberán de acertar. Obviamente, en cuanto alguno de ellos se haga oficial, por supuesto se hará un video más extenso hablando del jugador y de cómo creo que aportará al equipo en cuanto ya por fin llegue. Pero bueno, simplemente quería aclarar esto, y sobre todo porque algunas de las noticias que comentaremos en estos momentos, pues bueno, me parecen un poco, pues bueno, fumada. Por lo tanto, bueno, pasemos a comentarlas. La primera de ellas, y la que más me sorprendió el día de hoy, es esa información de Gerard Romero, que comentó en su canal de Twitch que bueno, el Newcastle quiere ofertar, o habría ofertado de manera verbal al Barcelona, 30 millones de euros más Bruno Guimaraes a cambio del jugador Rafinha. Bueno, esta es una de esas noticias que comento, me parecen fumadas. Y bueno, primero que nada porque considero que Bruno Guimaraes es un jugador que tiene mayor valor de mercado que Rafinha. Y bueno, primero por la edad, y segundo porque es una posición un poco más difícil de cubrir, además de que bueno, es jugador fundamental en su equipo. Y por supuesto que también el Newcastle no es un club que esté precisamente necesitado de vender, no es un club vendedor, mucho menos ahora que el club se ha metido en puestos de Champions. Por lo tanto, como digo, esta información yo la tomo con pinzas, como bien dicen por ahí. Y bueno, me parece interesante comentarla, primero porque nunca se sabe con estas informaciones. Al final yo creo que bueno, el jugador es un jugador que bueno, me parecería que entraría demasiado bien a esta plantilla. Yo creo que es un jugador que está infravalorado. Primero, yo creo que porque al ser brasileño, bueno, siempre se asocia a los jugadores brasileños por ser jugadores más ofensivos, por ser jugadores de características más regateadoras, y sobre todo de, bueno, ser extremos o delanteros potentes. Al final yo creo que Rafinha es un poco la excepción en este tema. Es un jugador que tiene muy poco desborde, sobre todo exterior. Yo creo que es un jugador que bueno, le falta mucho regate, pero bueno, pasa un poco más desapercibido porque el jugador es muy bueno desmarcándose y rompiendo por dentro. Y bueno, tanto Bruno como Rafinha en ese sentido, tal vez por esta razón pasen desapercibidos esta clase de jugadores. Tal vez por eso también se infravalora un poco el trabajo de Rafinha. Sin embargo, bueno, en caso de Bruno yo creo que es un poco más evidente, y también obviamente no ayuda el que esté en un equipo con menores reflectores. Sin embargo, yo creo que es un jugador que lo ha estado haciendo bastante bien, incluso desde su paso por el fútbol francés. Ya se había hablado sobre un posible fichaje por el Barça en aquel entonces,
Personalmente a mí me agradaba la idea, pero también era un poco escéptico en pagar un alto costo de traspaso por el jugador. Sin embargo, yo creo que en estos momentos, como alternativa a los Zubimendi o a los Kimmich que puede haber por ahí en cuanto a pivotes de más alto nivel, yo creo que, bueno, en caso de que el Newcastle esté dispuesto a venderlo, es la mejor opción. Y como digo, es un jugador que pasa desapercibido porque, bueno, al ser brasileño y no tener tanto regate, pues no sé, tal vez no llama tanto la atención. Sin embargo, es un jugador muy inteligente, que también es bueno yendo al ataque y en labores defensivas es muy bueno posicionándose también. Y al final yo creo que es un reemplazo tremendo para Busquets. Es un jugador que también por su juventud tiene muchísimos papeles para hacerse con esta posición por muchísimos años. Y bueno, al final yo creo que además sería perfectamente compatible con Frenkie de Jong, sobre todo si se buscara hacer una especie de doble pivote. Por lo tanto, yo creo que es un jugador que caería como anillo al dedo en Barcelona. Y bueno, me encantaría que esta información fuera real. Bueno, yo creo que se hace difícil un poco creer en la información de Gerard Romero, sobre todo ahora que está yendo tan contracorriente. Incluso el mismo Fabrizio Romano no desmintió la información, sin embargo, bueno, sacó información de su propia cosecha que dice que el Newcastle lo que está haciendo, lejos de intentar sacar el jugador, es tratar de renovarle. Y bueno, me parece que esta información es muchísimo más lógica. Al final, como digo, Bruno es un jugador importantísimo en el Newcastle, probablemente su jugador más importante. Y bueno, simplemente esperar qué es lo que sucede. En cuanto a si yo me creo que el Newcastle está interesado en Rafinha, por supuesto que sí, ya se había hablado anteriormente de esta posibilidad, pero bueno, yo no creo que el Newcastle esté dispuesto a, además de intercambiar a un jugador, bueno, dar dinero encima del jugador por un jugador que, bueno, es un año mayor, si no me equivoco, y además creo yo que tiene un menor costo, al menos en las webs especializadas en traspasos. Por lo tanto, bueno, simplemente esperar es lo que queda. Al final yo creo que la opción más viable terminará siendo Amrabat, y ese es el jugador que terminará el Barça fichando. Pero bueno, dicho está que por supuesto que si hay una remota posibilidad de fichar a Bruno, me encantaría. El jugador yo creo que sería el perfil indicado para llegar. Sería un jugador que no se ha comentado últimamente, pero yo creo que no porque no tenga el talento, sino porque todos considerábamos que era un movimiento imposible, que es uno de esos jugadores que, bueno, están asentados en sus equipos y que, bueno, no hay manera de moverlos de ahí. Jugadores que no están en el mercado, vaya. Por lo tanto, si hay alguna remota posibilidad, pues adelante y tratar de buscar el fichaje. Pero bueno, primero tendríamos que estabilizar un poco al club y, bueno, dar salida a algunos jugadores que se han estado comentando en las últimas horas. Y hablando de jugadores que están cerca de salir, se comenta que, según información del mismo Gerard Romero, tanto Abde como Kessie están en la puerta de salida. Esto me parece, bueno, algo muy sensato. Ya había comentado anteriormente en mi video de la plantilla para la próxima temporada que yo a Abde, si llega una oferta jugosa de algún club del mundo, pues obviamente lo vendería. Al final no creo que sea un jugador para ser titular en el Barça, y bueno, para recambio, considerando que yo creo que está en el momento donde mayor valor tendrá en el mercado, tal vez no en toda su carrera, pero sí muy cerca de ese top, como digo, de costo, pues bueno, es el momento de vender. Y en cuanto a Kessie, pues bueno, venderlo también, porque al final es un jugador para rotación que tiene muchísimo cartel y que, bueno, podemos aprovechar esos intereses de clubes top europeos. Y bueno,
pues simplemente tratar de darle salida lo más pronto posible. Y bueno, para finalizar, hablemos ahora sobre fichajes que supuestamente el club está muy interesado en realizar. El primero de ellos es el de Sergi Darder del Espanyol. Se comenta, según una información de TV3, si no me equivoco, que bueno, el Barcelona está interesado en pagar 10 millones por este jugador como alternativa a, bueno, los nombres que se han comentado del medio del campo. Al final, yo creo que esta operación es una operación un poco arriesgada. Yo le veo dos grandes peros. El primero de ellos es que, bueno, el jugador tiene 29 años y que, bueno, por edad, al final, para ser un jugador de rotación, pues bueno, me parece algo un poco arriesgado, sobre todo contemplando que ya tiene Saquesie. Yo creo que, tal y como comenté ayer en el video que hice sobre Rubén Neves, pues Xavi, yo creo que para un futbolista de rotación, si no hay posibilidad de fichar, él prefiere quedarse a Kessie antes de traer a alguien más, y me parece una decisión muy acertada, sobre todo pues bueno, entendiendo que Kessie ha aceptado este rol y que está contento con él. Por lo tanto, yo creo que me parecería descabellado pagar 10 millones por un jugador suplente, entendiendo el momento en el que el club está. Y también el otro pero que le veo es que el jugador es muy del Espanyol, y al final esto podrá parecer menor, sin embargo yo creo que es otro factor a considerar, esa presión que estaría recibiendo por parte del entorno. Yo no creo que sería tan positiva para él ni para el club, y bueno, pues por esas razones, además de lo que ya comenté de la edad, yo no ficharía a este jugador, y muchísimo menos si esta es la alternativa que tendría el club para, bueno, en caso de que no viniera el bueno de Gundogan. Yo creo que podría haber algún otro tipo de jugador de mejor perfil que, bueno, llegara a aportar esa polivalencia en el medio del campo, tal como el mismo Brozovic que ya comenté en un video anterior. Yo creo que ese sería un perfil más adecuado. Y por último, bueno, el cuento de nunca acabar con Neymar. Se comenta que, bueno, el jugador se habría ofrecido al Barça y que en estos momentos hay negociación por parte del club con el jugador. Esto me parece algo un poco preocupante, sobre todo en caso de que, tal como ya comentó Xavi en esa entrevista con Gerard Romero, pues bueno, no haya habido consenso por parte del cuerpo técnico acerca de este fichaje. Yo creo que sería muy preocupante, sobre todo después de, tal como ya comenté ayer en ese video de Rubén Neves, si la directiva está interesada en realizar algún tipo de movimiento mediático o pensando más en lo económico que en lo futbolístico. Yo creo que en caso de ser así, esto sería un grave error, y por supuesto que no lo apoyaría en caso de que llegara. Y en lo futbolístico, al final yo creo que también es un jugador que, pues bueno, ha demostrado tener muchísimos problemas a lo largo de toda su carrera, y que, bueno, yo no creo que llegaría a aportar muchísimo. Al final no creo en... Al final yo creo que es momento de pasar página con este tipo de jugadores, por más que, bueno, mediáticamente puedan generar ruido. Yo creo que también, viendo a Ansu en sus últimos partidos, estamos bien con un jugador de este perfil, sobre todo para encarar esta siguiente temporada. Y bueno, el Barcelona no creo que esté para hacer apuestas en un jugador que, bueno, es tirar una moneda al aire y esperar que cumpla con las promesas que pueda llegar a ser. Pero bueno, sobre todo, como digo, en caso de que esto sea así, esperemos que sea consensuado con Xavi y que no traten de imponerle a este jugador.
Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero les guste este video. No olviden darle like si así lo desean, compartirlo con sus amigos si creen que esta información es relevante. Y bueno, nos vemos pronto. Pizca el Barça siempre.